¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¡Qué alegría compartir este momento con ustedes! La educación no es solo libros y aulas, es descubrir quiénes somos, conocer el mundo y atrevernos a soñar en grande. Disfrutemos a continuación de un programa del recuerdo. ¿Con qué debo fumigar mis palos de guayaba o qué les debo aplicar para que las guayabas no tengan gusanos? Esta pregunta nos la hace un estimable oyente que nos llamó por teléfono desde Condega, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Esos gusanillos que aparecen en las guayabas son las crías o larvas de la mosca de la fruta que ponen los huevos en las frutas cuando están en el árbol. Y cuando se desarrollan esos huevecillos, nacen esos gusanos que a veces encontramos dentro de las guayabas. Para combatir esta plaga, se pueden utilizar trampas, que se hacen con una mezcla de 2 cucharadas rasas de levadura granulada y una cucharadita de malatión en medio litro de agua. Se echa 1 onza de la mezcla en botellas desechables de refrescos gaseosos de medio litro. A estas botellas debe hacérseles unas ventanitas o unos huecos en la parte de arriba para que las moscas puedan entrar a probar el líquido. Usted no nos dice el tamaño de la finca. Sin embargo, para que se dé una idea, vamos a decirle que se recomienda poner entre 5 a 15 botellas por hectárea. Esto dependiendo de la cantidad de moscas que hay. Una estimable oyente que nos llamó por teléfono de San José, Costa Rica, nos dice lo siguiente. Es cierto que antes se celebraban las misas en latín, ¿y por qué? Oigamos la respuesta. Ciertamente, hace como 50 años, la misa se celebraba en latín y el sacerdote celebraba dando la espalda a los feligreses. En esos tiempos, la misa se daba en latín porque el cristianismo se estableció durante el Imperio Romano y el idioma de este imperio era el latín. Por eso la Iglesia de Cristo siguió usando por mucho tiempo el idioma latín. El idioma latín es, desde hace muchos años, el idioma oficial de la Iglesia Católica, y por esto todas las misas y ceremonias eran en latín. Pero hubo un cambio cuando se celebró el Concilio Vaticano II, que fue convocado por el Papa Juan XXIII. Un concilio es una reunión en la que se congregan junto al Papa todos los obispos de la Iglesia Católica para decidir sobre asuntos relacionados con la fe y la disciplina. A Juan XXIII se le deben muchos cambios en la Iglesia Católica, pero no podemos decir que solo el Papa fue quien hizo estos cambios, ya que fueron decididos por el concilio convocado por él. A partir de este concilio, la misa se empezó a celebrar en el idioma propio de cada país, con el sacerdote de frente, para que todos los feligreses participaran en los oficios religiosos. Juan XXIII anunció este concilio en el año 1959 y se celebró del año 1962 al año 1965. Como este papa falleció antes de que acabara el concilio, su sucesor, Pablo VI, debía decidir si continuaba con el concilio, lo que así sucedió. Los obispos del Concilio Vaticano II aprobaron los cambios en las celebraciones sagradas el 4 de diciembre de 1963. Sin embargo, el uso de las diferentes lenguas en la celebración de la misa y el sacerdote frente al pueblo se hizo gradualmente, terminando el proceso en 1970 con la publicación del Misal Romano durante el pontificado de Pablo VI. Están escuchando y disfrutando un programa del recuerdo.
Me da mucho gusto que sigan con su programa. Yo soy un fiel oyente y espero que sigan adelante ya que su programa es muy bueno. Quisiera que me dieran un buen tratamiento natural para la caspa en el cabello y que me digan si es bueno lavar el cabello diariamente, independientemente de que se padezca de caspa o no. Muchas gracias. Esta pregunta nos la envía un oyente por correo electrónico desde San Marcos, Guatemala. Oigamos la respuesta. Primero que nada queremos decirle que nos alegra muchísimo saber que le gusta nuestro programa. Y aprovechamos para pedirles a nuestros oyentes que cuando nos escriban nos digan con toda confianza si las respuestas que damos les parecen claras. Para nosotros es muy importante saberlo para mejorar nuestro trabajo, así que les agradecemos que lo digan con toda confianza. En cuanto a su pregunta, vamos a decirle que el cabello, al igual que el resto del cuerpo, debe mantenerse limpio. Por esto es necesario lavárselo de ser posible todos los días, o por lo menos con bastante frecuencia, tanto las personas que no tienen caspa como las que sí tienen. Si se trata de una persona que no tiene problemas en el cuero cabelludo, puede lavarse con un champú suave o que diga para uso frecuente. Estos champús se consiguen en muchos supermercados o pulperías y los hay de muchas marcas. Estos productos rinden bastante, ya que basta usar una pequeña cantidad. Por otra parte, vamos a explicarle que lo que llamamos caspa son escamas o células muertas de la piel del cuero cabelludo. Normalmente las células del cuero cabelludo se renuevan sin que lo notemos, pero a veces, por alguna razón, este proceso se acelera y entonces se acumula una gran cantidad de escamas, y es cuando notamos la caspa. Las causas de que esto suceda son varias, y por esta razón no siempre funciona el mismo tratamiento. Sin embargo, si el problema no es muy serio, generalmente se compone lavándose el cabello todos los días con un champú especial para caspa, que también se consigue en los supermercados o las farmacias. El cuero cabelludo debe masajearse con los dedos durante unos 5 minutos para aflojar todas las escamas. Después hay que enjuagarse con suficiente agua para que no queden restos de champú y hay que secarse muy bien el cabello, ojalá al sol. Ahora bien, si el problema continúa, lo mejor es que vaya donde un médico dermatólogo, que es un especialista en la piel, para que lo examine y busque la causa del problema. Porque, como le dijimos, la caspa puede tener varias causas. A veces sucede, por ejemplo, que cuando hay caspa, unos hongos que normalmente tenemos en la cabeza se reproducen más de la cuenta y es necesario combatirlos. Estos hongos se reproducen sobre todo en personas que tienen el cuero cabelludo muy grasoso y cuyo sistema de defensas no les funciona como es debido. En estos casos, el médico puede mandar una crema o un champú medicado. Está escuchando un programa del recuerdo. ¿Qué es arritmia cardíaca y qué la produce? Esta pregunta nos la hace una estimable oyente que nos escribe de San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Cuando los médicos hablan de arritmia, lo que quieren decir es que hay una alteración en las contracciones o ritmo del corazón. El corazón es un músculo que se contrae y se dilata. De esta manera bombea la sangre para que llegue a todas las partes del cuerpo. Por lo general, el ritmo normal del corazón varía entre 60 y 90 latidos por minuto, y eso se puede notar tomándonos el pulso. Si los latidos no son regulares, se dice que la persona tiene arritmia. Hay muchas clases de arritmias. Las normales pueden ser por la edad de la persona, por algunos medicamentos y otras cosas más. Sin embargo, existen otras arritmias que pueden estar indicando que el corazón no está funcionando como tiene que hacerlo. Por eso, para saber si la arritmia es normal o no, es necesario que la persona la examine un médico cardiólogo, que es el especialista en enfermedades del corazón. El médico le tiene que hacer varios exámenes, como por ejemplo un electrocardiograma,
un ecocardiograma y lo que él considere necesario para averiguar la causa del problema. El electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón y el ecocardiograma es como una radiografía del corazón en donde el médico puede verlo en una pantalla y examinarlo detalladamente. Por ejemplo, algunas personas que padecen de presión alta pueden tener arritmia. Sin embargo, en este caso es necesario un examen para averiguar si esta arritmia la causa la presión alta o algún otro padecimiento. Es el cardiólogo quien puede decirlo y él dará el tratamiento necesario. Un estimable oyente que nos escribe desde San Martín, El Salvador, nos dice lo siguiente: hace algún tiempo aquí había mucho telepate en las camas y por las noches se alimentaban de las personas. Pero en una ocasión, una persona sacó la ropa sucia donde iban muchos animalitos, la tiró sobre las tejas de la casa y lo curioso fue que a los 6 meses vio la ropa y para su sorpresa vio que los animalitos estaban vivos y movían las antenitas esperando alimentarse. Escuchemos la respuesta. Resulta sorprendente ver cómo algunos animalitos que se alimentan de sangre, como por ejemplo los chinches o telepates, las garrapatas y las pulgas, pueden pasar semanas y a veces hasta meses sin comer. El tiempo que puede pasar un chinche o telepate sin comer depende mucho de la especie. Según los expertos, los llamados chinches de las camas, por ejemplo, pueden vivir más de 1 mes sin comer, aunque lo normal es que busquen alimento como 1 vez por semana. Nos decían que posiblemente los chinches o telepates que tiraron al techo encontraron algún animal para chuparle la sangre, porque los chinches de las camas también pueden alimentarse de la sangre de algunos animales y que posiblemente por eso fue que los encontraron vivos después de tanto tiempo. El señor Víctor Beita Carvajal, que nos llamó por teléfono de Pérez Celedón, Costa Rica, nos dice lo siguiente: ¿qué significado tiene y por qué se usa el nombre Benedicto? Ya que es el más repetido en los diferentes papas de la Iglesia Católica. Además, quiero saber ¿cuál fue el papa que murió a los 33 días de haberse elegido y cuál era su nombre verdadero? Oigamos la respuesta. El nombre Benedicto viene del latín benedictus y significa bendecido. Vamos a contarle que, aunque este es un nombre que muchos papas han usado, 16 en total, no es el nombre que más se ha repetido. El que más se ha repetido es Juan, pues 23 papas han usado este nombre hasta el momento. Se cree que la costumbre de que los papas cambien su nombre cuando los eligen nació en recuerdo de algo que hizo Jesucristo, que al elegir a San Pedro como primer jefe de la Iglesia, le cambió el nombre. En vez de llamarlo Simón, como era su verdadero nombre, lo llamó Pedro, que quiere decir piedra. Cuando son elegidos, los papas escogen el nombre de una persona por la que sienten especial atracción para tenerlo como protector y modelo. El actual papa dijo textualmente: «He escogido ese nombre para relacionarme idealmente al venerado pontífice Benedicto XV, que guió a la Iglesia en un periodo atormentado por el primer conflicto mundial». Benedicto XV fue valiente y auténtico profeta de paz y actuó con extrema valentía desde el inicio para evitar el drama de la guerra y después al limitar las nefastas consecuencias. Estas palabras dichas por el mismo Papa expresan ciertamente el motivo por el cual el actual Papa escogió su nombre. En cuanto a su segunda consulta, le diremos que el verdadero nombre del Papa por el cual nos pregunta era Albino Luciani, quien al ser electo se cambió el nombre por el de Juan Pablo I. Fue el Papa que estuvo antes de Juan Pablo II.
Es conocido también como el Papa de la Sonrisa. Fue electo el 26 de agosto del año 1978 y murió el 28 de septiembre de ese mismo año. Es uno de los papas que menos tiempo ha estado al frente de la Iglesia, ya que estuvo poco menos de un mes. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.